Hay un personaje sin duda que ha tensado la relación de México y Estados Unidos destacadamente en los últimos meses, y es el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ha reaparecido después de más de 2 meses de que solicitó licencia y luego de que Estados Unidos había pedido su extradición por acusar directamente de tener vínculos con el narcotráfico. Vamos a platicar sobre este tema con Juan Ordorica. Juan Ordorica, analista sinaloense, columnista del portal Línea Directa. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Héctor, a ti y a tu audiencia. Saludos acá desde Culiacán, lluviosa Culiacán. Saludos. Qué bien, la lluvia siempre es bienvenida. Oye, Juan, ¿cómo ves esto? Reaparece el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusa de una embestida mediática. Bueno, los medios no pidieron la extradición, fue el gobierno de Estados Unidos. Y tal parece que lo que se busca ahora es exonerarlo, ¿no? Ay, perdone usted, gobernador con licencia, de todo lo que se acusa, ¿no? Sí, mira, de entrada creo que las especulaciones en torno a la ubicación del gobernador han crecido desde el día que solicitó licencia, pero para los que vivimos aquí en Sinaloa y en Culiacán, pues más o menos sabemos si está o no aquí, porque en el fraccionamiento donde vive, pues sí se ve algo de seguridad, no muy pesada, no muy fuerte la seguridad, pero sí se ve. Por lo tanto, cuando dicen está aquí, está allá, pues nosotros los culiacanenses, sinaloenses, sí tenemos más o menos dónde podría estar el gobernador. No se ha visto en público, como sí se ha visto, por ejemplo, el senador Enrique Insunza. Incluso un par de los detenidos, perdón, un par de los que pudieran ser detenidos por Estados Unidos, salen a caminar. Algunos de los acusados que son de la parte policial, salen a caminar aquí a los parques, en algunos cafés, se toman alguna plática con amigos. Sí se les ha visto. El caso del gobernador, ¿no? Pero no es tanto la especulación, insisto, aquí para los que viven en Culiacán y en Sinaloa, dónde estará más o menos, si nos hemos dado cuenta nosotros. Y lo que tú dices, que ahora sale el gobernador a declarar en sus redes sociales que es una embestida internacional de la ultraderecha, pues creo que es fiel a lo que ha sido el argumento que él ha tenido desde un inicio. Lo ve como una persecución política, lo ve como un golpe en contra de su movimiento, lo ve como algo que ha estado por la comunidad de la derecha internacional. Se mantiene en el guión, así que al menos en eso yo creo que ha sido constante y no se ha movido un milímetro ni él ni el gobierno federal. Cuando decías que sí se notaba cierta seguridad en las inmediaciones de la casa de Rubén Rocha Moya, ¿son elementos de seguridad federales, militares, seguridad privada? Es un fraccionamiento privado en una zona exclusiva, pero ahí se ve cerca, a veces se ven retenes de soldados, pero también tiene que ver con la zona donde está. Ahí hay a veces, repito, presencia militar de manera permanente o rotativa, digamos, pero a veces se ve un poco más, a veces menos. Lo que sí se ve es la policía estatal, sí se ve un poco con más patrullas cuando se supone que está ahí. Sí se ve en las cercanías, en el perímetro, vamos, de esta zona residencial, pero también hay presencia militar, insisto. Seguramente tiene que ver también con el tema que en ese foco de la ciudad ahí a veces se concentra cierta parte de la violencia. Entonces, digamos que es una mezcla, pero en el perímetro cercano a esta residencia sí está más presencia de la policía estatal. Y también sigue teniendo, desde tu punto de vista, Juan Ordorica, analista político allá en Sinaloa, sigue teniendo poder político Rubén Rocha Moya. Evidentemente, Enrique Insunza, quien buscaba sucederlo como candidato al gobierno de Sinaloa, pues no se registró en el proceso interno de Morena, se registraron otras personas. ¿Tú crees todavía que incide en la política del Estado Rubén Rocha Moya? Sí, sigue teniendo amplia presencia. El gabinete se ha movido muy poco. Los que han solicitado renuncias porque fueron a buscar o están buscando algún puesto de elección, pero lo demás, digamos que el grupo sólido del gobernador se mantiene dentro del estado, de las estructuras, en el gabinete, perdón, en la Secretaría de Estado. Ahí están todavía este grupo. Incluso algunos de los
personajes que se han inscrito, son 12 o 13 personajes que se han inscrito entre hombres y mujeres para la gobernatura. Algunos o la gran mayoría pertenecen al grupo político del gobernador Rubén Rocha Moya. Y por cierto, ahorita que comentas que el senador Enrique Insunza era de los posibles sustitutos. Fíjate que alrededor de un mes aproximadamente antes de que se diera esta situación, ya los grupos se estaban moviendo hacia otro perfil del actual alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez, que mucho se dice que la persecución sobre Juan de Dios Gámez tiene que ver con eso, evitar que llegara él a sucederlo, más que una intromisión directa, sino tendría que ser también para evitar esta sucesión, que por eso también el alcalde estaría implicado. Sí, aquí lo que tendríamos que ver llama la atención. Si no es extraditado, como parece ser, no lo va a hacer Estados Unidos, ¿podrá reaparecer como figura pública retomando las riendas unos meses que le quedan como gobernador Rubén Rocha Moya? Todo puede pasar, todo, absolutamente puede pasar, nada está descartado. Desde el punto de vista muy personal y muy puntual, considero que va a ser muy complicado, porque ya no solo es el tema de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, sino aquí mismo en el estado se han filtrado algunos malos manejos al interior del gobierno del estado que no se han aclarado del todo. Poco a poco empiezan a salir señalamientos que pudieran ser más complicado el regreso, y no nada más con el tema de Estados Unidos, como lo dije anteriormente, sino que se le está complicando a él regresar de una manera planchada, pongámoslo de esa manera, porque ya incluso para él mismo y para su equipo hasta podría ser contraproducente. Sí lo veo complicado, insisto, todo puede suceder. Seguramente si el gobierno federal y él se ponen de acuerdo y se lo piden, pues tendría que regresar, pero la relación entre ciudadanía y Rubén Rocha Moya también está muy desgastada. Esa parte yo creo que desde la Ciudad de México tal vez no se note mucho, pero aquí la ciudadanía sí ya ven el tema de Rubén Rocha Moya muy desgastado, y sería muy complicado para él regresar a gobernar como si nada, ¿eh? Porque sí hay molestia no solo de estas acusaciones, sino de la propia administración, donde hay algunos manejos que no se han aclarado del todo. Sí, desde luego que es un tema muy sensible para la ciudadanía, particularmente allá en Culiacán, ¿no? Y habiendo no solo este tema de la acusación que hace Estados Unidos, sino también el tema de la extradición o captura, o como se quiera ver, del Mayo Zambada. ¿Te parece bien, Juan Ordorica, que es que tenemos que ir a una pausa, que vayamos a una pausa de 2 minutos y regresamos contigo ahora para tratar el tema precisamente de la captura, o no sé cómo llamarlo, sustracción del Mayo Zambada hacia Estados Unidos, que se dio durante la gestión de Rubén Rocha Moya como gobernador? ¿Te parece bien? Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Adelante, con mucho gusto, aquí esperamos. Perfecto, vamos a una pausa y regresamos para platicar, seguir platicando con Juan Ordorica, analista político sinaloense, columnista del portal de Sinaloa Línea Directa. Vamos a la pausa, regresamos. Imagen Radio. Esto es Primera Emisión de Imagen Informativa. Siete de la mañana con 41 minutos, 19 minutos antes de las 8 de la mañana. Continuamos conversando con Juan Ordorica, analista político sinaloense, columnista del portal Línea Directa, porque siempre es importante conocer el punto, el hilo fino que tienen los periodistas en cada entidad de la República Mexicana. En este caso, por supuesto, luego a veces es muy distinta la visión que tenemos acá en el centro, en la Ciudad de México, a lo que realmente están palpando los periodistas, en este caso como Juan Ordorica, allá en Sinaloa. Te preguntaba antes del corte, Juan, pues el tema de la captura del Mayo Zambada y su aparición en los Estados Unidos. Esto, desde luego, desató una guerra intestina entre los Chapitos y la Malliza, y todo esto durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, ¿no? Sí, así es, y la guerra sigue, ¿eh? Ya vamos para 2 años, estamos a punto de cumplir 2 años, y esto sigue, tal vez no con la misma intensidad que en los primeros meses, pero arriba de 100 fallecidos, 100 asesinados en cada mes.
altísimo. Lo que ya no hay son los enfrentamientos en la calle, entre bandas, entre delincuentes, pero sigue habiendo asesinatos, van, asesinan y huyen. Esos no paran, hombres, mujeres, menores de edad, que está desatado el tema de menores de edad. Ahí yo creo que hacemos un reclamo los sinaloenses a la federación, que el tema de los menores de edad asesinados en los últimos meses es espeluznante. Sí, es un tema muy sensible, ¿no? El futuro de un estado, de un país, son los adolescentes, los muchachos, los jóvenes, y que mueran de esta manera en el fuego cruzado o directamente sean abatidos porque se les identifique como parte de un grupo u otro allá en Sinaloa. En este sentido, la participación federal de la Guardia Nacional, del Ejército en Sinaloa, ¿ha servido en estos operativos para frenar esta violencia o a qué ocurre que haya bajado la intensidad? Nosotros le llamamos que están administrando el tema más que resolverlo a fondo. Hay mucha presencia, sí te lo puedo decir, mucha presencia de aquí a mi trabajo, a la radio, cuando tengo nuestro programa. Paso por 2 retenes y estoy a 4 o 5 kilómetros, paso 2 o 3 retenes de militares. Sí hay mucha presencia, sobre todo Sedena es quien más está presente. Y hay 24 horas, antes nada más en el día, ya hay 24 horas la presencia, y yo creo que a eso obedece que no hay enfrentamiento entre bandas. Ahorita se trasladó hacia el sur de Sinaloa, en Escuinapa, allá donde es Escuinapa, Rosario, la frontera con Nayarit, es donde están los enfrentamientos ya directamente entre bandas rivales. Aquí en Culiacán lo que tenemos son esos, mucho asesinato, ya no enfrentamiento entre bandas. Incluso en las zonas rurales de Culiacán ya también esa bajó de intensidad el enfrentamiento entre ellos, pero el asesinato sigue, ese no para. ¿Cuál es, digamos, en la vida diaria, ¿no? El ciudadano común allá en Culiacán, a raíz de todo esto, de estos acontecimientos, puede salir a caminar tranquilamente por la noche? ¿Hay momentos del día que mejor ni salir de casa? La vida nocturna de Culiacán, sobre todo, se acabó, se terminó. Hay gente que se empieza a retomar ahora con el Mundial, vino como una bocanada de aire fresca, que restaurantes, bares después de las 8, de 8 a 12, empezaban a tener gente, pero por lo general la vida se termina en Culiacán a las 8, 9 de la noche, ya no hay parques a esas horas, nadie absolutamente se atreve a salir a esa hora, y la ciudad se hizo más chica, ya no cruzamos la ciudad, trabajamos, caminamos y vamos a los cafés, bares o restaurantes en un radio de 5 kilómetros alrededor de tu casa, ya no te atreves a cruzar la ciudad por el problema de que no quieres caer en medio de un fuego cruzado o algo así. La vida sí es diferente al resto de México por eso, porque ya los jóvenes, por ejemplo, es dificilísimo ver un grupo de jóvenes de 5 o 6 afuera de su casa platicando, conviviendo. Eso los papás no lo permitimos porque pues no vaya a ser que los confundan, no vayan a hacer que suceda algo malo, no vaya a ser que uno de los jóvenes esté con algún grupo y vayan por todos. Las fiestas de 15 años a las 11, 12 de la noche se terminan. Ya se volvió Culiacán una media ciudad, porque no la puedes transitar completa y tampoco la puedes vivir 24 horas. Entonces estamos viviendo a medias en todos los sentidos. Qué barbaridad lo que nos comentas, pero pues es la realidad que está ocurriendo allá. Cuando se captura el Mayo Zambada, sobre todo fuentes de la Malliza especulaban, decían que incluso el gobernador Rubén Rocha Moya habría favorecido este traslado estando a favor de los chapitos. ¿Qué se dice allá en los medios políticos sobre este tema? Es un tema complicado, sobre todo porque escribir o opinar de ese tema desde aquí te puede meter en problema porque según el grupo que lo mire, pues estás tomando partido. Desde acá es muy complicado opinar en ese sentido. Sin embargo, lo que dice la ciudadanía es que evidentemente el gobierno tuvo algo que ver en eso, y eso al final del día fue lo que detonó la guerra, que uno de los grupos se molestara incluso con el gobierno y tuviéramos estas reacciones que estamos teniendo. Sí, claro, la ciudadanía sotto voce, como se dice, sotto voce, como dicen los italianos, sí se dice, sí se habla de esto, de lo que sucedió, que el gobierno de alguna manera intervino, pues para que esto explotara y tengamos las consecuencias que no hemos podido superar. Y evidentemente, cuando alguna parte del gobierno interviene con uno u otro grupo, pues eso solamente es gasolina para el fuego. Y seguramente eso es lo que estamos viviendo aquí en Sinaloa.
Sí, ¿tú crees, como sinaloense, como periodista, como analista político, que podrá recuperarse la calma en Sinaloa? Ya ha pasado este tiempo. ¿Crees que vuelvan a poder vivir tranquilamente allá? Es muy complicado en el corto plazo porque tendríamos que regresar a los niveles que teníamos en agosto del 24 cuando comenzó esto. Y creo que esto va para largo. Y sobre todo la confianza. Ayer en nuestro programa de radio decíamos, de esto platicábamos, ¿qué vamos a hacer para recuperar? Ya ni siquiera confiamos en nuestros vecinos. Así, ya las reuniones vecinales o darle confianza a un desconocido, eso yo creo que ya va a ser bien difícil que vuelva en el corto plazo por muchos motivos, porque no sabes si es bueno o malo, o si él te ve con recelo. Yo creo que mucho más allá de la parte policial, cuando la última bala termina de caer por esta guerra, la desconfianza entre los culiacanenses, sinaloenses, es algo que se va a batallar en volver a recuperar, porque es lo que estamos viendo. Ya no es lo que era antes, las fiestas que teníamos casi todos los días, saludar al vecino, al desconocido. Nos hemos vuelto, nuestro círculo social se cerró muchísimo y eso es lo que nos va a costar mucho trabajo en Sinaloa, volver a recuperar la confianza entre nosotros mismos. Olvidemos ya con el gobierno, entre la sociedad, recuperarse entre con quién puedes platicar, con quién puedes hacer un negocio, con quién puedes salir. Eso creo que sí nos va a tomar algunos años. Muy sensible el tema, lo que nos comentas, realmente nuestra fraternidad desde la Ciudad de México en esta situación que tiene ya tiempo que está viviendo Sinaloa, particularmente Culiacán. La esperanza siempre existe, ojalá pueda recuperarse el tejido social en Sinaloa y se pueda dar, es nuestro deseo por supuesto, dar vuelta a la hoja a todas estas historias de violencia, de enfrentamientos allá en Culiacán, Sinaloa. Juan Ordorica, analista político allá en el estado, Oye, columnista. un último reclamo, Sí, un último reclamo rapidísimo. También los sinaloenses vemos con algo de envidia Michoacán. Allá tuvieron un proyecto completito, hasta Plan Michoacán le llamaron de sí. recuperación económica, social. Aquí no, aquí nada más nos mandan policías y ya. Pues ahí está la propuesta. Sí. Ojalá nos escuchen, ojalá te escuchen y pueda ser una realidad. Juan Ordorica, analista político en Sinaloa, columnista del portal Línea Directa, conductor también de radio allá en Culiacán. Muchas gracias, muy buenos días. Saludos, un abrazo, muchísimas gracias.